Buenas tardes, mi nombre es Fátima Liliana Carranza Galdames y este día les hablaré sobre un tema que tiene por nombre factores biológicos de los trastornos de la personalidad. Sabemos que existen muchos los trastornos de la personalidad, pero este día les hablaré solamente uno, que es el trastorno de la personalidad antisocial. Para comenzar, daremos una pequeña introducción de lo que es personalidad. Nos dice que es el conjunto de características físicas, genéticas y sociales que determinan a una persona, incluyendo su forma de pensar y de sentir. Sabemos que nuestra forma de pensar existe mucho en lo que es la personalidad. Un pequeño concepto sobre lo que es el trastorno de que este día les hablaré, sobre qué es el trastorno de la personalidad antisocial. Nos dice que es una afección mental por el cual una persona tiene un patrón prolongado de manipulación, explotación y violación hacia los demás. Significa de que no piensa en los demás, sino en ella misma. Les hablaré sobre algunas características que sufren los individuos con este tipo de trastorno. Existen muchas las características, pero en este día solo les hablaré de unas cuantas. Lo cual tenemos ahí lo que es el incumplimiento de normas. Sabemos que este tipo de personas con este trastorno no cumplen las reglas de casa, ni de trabajo, ni de familia, y a cualquier lugar que vayan. Existe también lo que es el engaño a ellas mismas y a las demás personas. Impulsividad, que es algo de que la mayoría de personas con este trastorno lo manejan muy bien. La irresponsabilidad también se da muchas veces. Y lo que es la ausencia de remordimiento, que es algo de lo primordial que sufren este tipo de personas. Este tipo de personas con este trastorno suelen sacar provecho para ellas mismas. No les interesa lo que los demás piensen y, como ya mencionábamos, tienen una ausencia de remordimiento. Tienden a ser agresivos, muchas veces se meten a problemas rápidamente. Cuando tienen una familia, no les interesa poner en riesgo a su familia o muchas veces a sus hijos, por el hecho de que no piensan en los demás. Se introducen muy rápidamente a actividades peligrosas. Se da también la irresponsabilidad, como ya tenemos ahí una característica. Por la falta de responsabilidad, estas personas se llegan a quedar muchas veces sin trabajo, aunque tengan un trabajo estable, pero por el mismo trastorno los tienden a despedirlos. Existen una gran variedad de características que nos pueden ayudar a distinguir este tipo de trastorno. Pero, como sabemos, este tipo de trastorno se puede estudiar de los 18 años en adelante, no se puede diagnosticar a menores. Muchas veces también estas personas presentan lo que es disforia. Puede ser por quejas de estrés o no toleran lo que es el aburrimiento, o también podrían haber aparecido un trastorno de ansiedad o depresión mucho antes. Aquí nos dice que los adultos con este tipo de trastorno de la personalidad antisocial típicamente muestran síntomas de trastorno de conducta mucho antes de los 15 años. Lo que ya les mencionaba, que la mayoría de adultos que hoy en día padecen este tipo de trastorno, pudiera ser que mucho antes de los 15 años tuvieron un trastorno de conducta, incluyendo problemas de comportamiento grave como lo que es la agresión, el engaño y la violación a las reglas, que ya lo explicaba en lo que es las características del tipo de trastorno. Se dice que en los varones está más incluido lo que es este tipo de trastorno que en las mujeres. Este trastorno es más común entre los familiares biológicos de primer grado. El riesgo es aún más para los familiares biológicos de las mujeres. Tiende a ser mayores que de los familiares biológicos de los hombres. Esto quiere decir de que nuestra familia biológica por parte de las mujeres puede prevenir más rápido los trastornos de personalidad, ya que estamos hablando de biológico. Tanto como que para los varones, la familia biológica de los varones es aún menos.
la posibilidad de padecer trastornos de personalidad, pero en realidad sí los hay. Y diferencia de que en algunas familias existen todo tipo de trastorno, entonces está más ligado a sufrir enfermedades mentales, como lo es el trastorno que hoy estamos hablando, que es el antisocial. Los parientes de estos trastornos tienden a haber padecido de síntomas somáticos, más que todo en las mujeres. También está incluido lo que es en lo biológico, el consumo de sustancias, que lo tenemos que ver más en los hombres, que consumen más la sustancia. Y las mujeres, sobre este tipo de trastornos, padecen más de síntomas somáticos. Vamos a hablar sobre un poco de las complicaciones que pueden tener este tipo de personas con este tipo de trastorno, como lo es el antisocial. Tenemos una ahí que dice maltrato al cónyuge. Lo que ya explicaba, cuando ellos se casan y tienen su familia, pueden sufrir al cónyuge, violación o engaño, como su característica principal es el engaño. También tenemos ahí lo que es el problema con consumo de sustancias, lo que ya explicaba, que es un efecto biológico que afecta mucho y acompaña los trastornos de personalidad, todos los trastornos de personalidad y más el antisocial, que lo manejan más que todos los hombres. Pueden llegar también a estar en prisión muchas veces por las características que nos identifican como lo que es el trastorno de antisocial. También conductas suicidas, muchas veces sucede eso, y la baja condición social y económica. Social porque ya sabemos de que ellos no se relacionan con las demás personas y es como que las demás personas no existen para ellos, solamente ellos mismos, y económica, como ya explicaba, muchas veces quedan sin trabajo, entonces ahí va acompañado lo que es la complicación económica. Ahora vamos con lo que es los factores biológicos. Sabemos de que no solo lo biológico está relacionado con la personalidad, también está relacionado lo social y lo ambiental. Pero este día solamente hablaremos lo que es lo biológico, que son unas cuantas pocos que vamos a mencionar. Tenemos lo que es la genética. Como ya les explicaba, la genética, existen datos que dicen que la genética es la principal, sobre todo los trastornos de personalidad que sufren las personas. Es una de los mayores que está involucrado en los factores biológicos. Pero también no dejemos de lado lo que es las infecciones. Las infecciones nos afectan mucho. Las infecciones están desencadenadas en muchos trastornos mentales, en niños, en adolescentes, y con el aumento del riesgo de padecer esquizofrenia en algunos casos. También tenemos los defectos cerebrales. Los defectos cerebrales, sabemos de que una persona con un defecto cerebral nunca va a comportarse igual con alguien que no los tenga. De ahí se desencadenan un montón de trastornos mentales, pero más que todo tenemos lo que es los trastornos de personalidad. Y en este día pues está involucrado lo que es el trastorno de personalidad antisocial. Tenemos lo que es también el daño prenatal. Si la mamá cuando está embarazada consume muchas sustancias o está involucrada en sus emociones le conectan al bebé y al nacer puede padecer genéticamente de un trastorno mental, como lo puede ser también el antisocial. Ya tenemos también el abuso de sustancias, lo que ya mencionaba, sobre que la mayoría usa lo que es el abuso de sustancias cuando está en este tipo de personalidad, lo que es el antisocial. El comportamiento del hombre, su pensamiento y su emoción, se actúa al condicionamiento por el lugar físico, sino también de cómo se relacionan factores biológicos y físicos del cuerpo. Ya lo sabemos de que los factores biológicos tienen mucho que ver lo que es en la personalidad y en los trastornos que se desarrollan. Existen datos que algunos trastornos de personalidad se han relacionado con un balance anormal de productos químicos especiales en el cerebro llamados neurotransmisores. Los neurotransmisores ayudan a las células a comunicarse entre sí. Cuando estos productos químicos están fuera de balance,
y dan lugar a enfermedades mentales. Muchas veces, como lo que ya mencionaba, los trastornos de personalidad tienen mucho que ver con este desequilibrio de neurotransmisores. Existen muchos los trastornos de personalidad y algunos se parecen a las características del antisocial, pero este trastorno de personalidad antisocial tiene ciertas características en común, como lo que es la personalidad límite. Pero para eso es importante distinguir las características de cada uno para hacer un diagnóstico, si es antisocial o otro tipo de trastorno de la personalidad. Sabemos de que no se puede hacer un diagnóstico a menores, sino que tiene que ver un diagnóstico de 18 años, no se puede hacer menos. Aquí está lo que es la prevalencia. Según el DSM-5, el 70% sufren de trastornos de la personalidad antisocial y la mayoría son varones. La mayoría son varones y vienen como de factores biológicos y factores socioeconómicos y muchas veces lo que es la cultura. Pero mucho tiene que ver lo biológico en este tipo de trastornos. No nos olvidemos que nuestra personalidad tiene muchos elementos, como lo es nuestra manera de pensar, nuestras emociones y la conducta del día a día. Gracias.